Buenas tardes a todos ustedes. Se ruega cumplidamente, procedamos de pie a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Sus asientos. La ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México les recibe en esta ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Juventud, en la que se habrán de entregar los pergaminos Presidente Adolfo López Mateos y Leona Vicario a destacadas y destacados jóvenes mexiquenses. Esta benemérita institución fue fundada en el año de 1833 por el presidente Valentín Gómez Farías, con la colaboración del científico alemán Alexander von Humboldt, habiéndose constituido en el Estado de México en el año de 1851 por disposición del gobernador don Vicente Riva Palacio. Tiene como objetivos fundamentales promover y realizar estudios, investigaciones científicas y culturales, y en particular analizar la problemática del país y de sus estados para proponer sus soluciones, así como valorar la historia y el rumbo de la nación. Además de otorgar distinciones, reconocimientos y premios a personas e instituciones de prestigio por sus aportaciones a las ciencias, al humanismo, a las artes, al desarrollo social y a la cultura en general. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud de fecha 12 de agosto de 1998, declaró los 12 de agosto de cada año como el Día Internacional de la Juventud. Muy distinguidos jóvenes, la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México los cobija y los reconoce porque son tema muy importante en el campo existencial de México. Son el presente, pero lo que es más importante, también el futuro de México. Procedo a presentar a las personalidades que integran el presidium de esta ceremonia. Damos la bienvenida al arquitecto Benjamín Fournier Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político y representante personal del doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México y presidente honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, maestro emérito de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, fundador en el año de 1973 de la presea al mérito del Estado de México, que se sigue entregando hasta la actualidad, y mantenedor del Día de la Fraternidad Mexiquense.
Nos distingue con su asistencia el maestro en Administración José Luis Velasco Lino, delegado de la Secretaría de Economía en la entidad y consocio de esta institución. Recibimos con respeto a don José O'Farrill Fortuny, miembro del Consejo Consultivo de la SOMEGEM. Se encuentra presente el profesor Silvino Rivero López, delegado de la zona oriente de la SOMEGEM, sede Ecatepec. Igualmente nos es honroso recibir al licenciado Leonel Lobo Guerrero Alvarado, presidente del patronato de la SOMEGEM. Cordialmente recibimos al doctor Jesús Blas, delegado en la zona norte de la SOMEGEM, sede Atlacomulco. Y la doctora María Dolores García Perea, coordinadora de academias. En cumplimiento a las disposiciones de la Junta Directiva, se ruega al presidente ejecutivo sea tan amable de exponer los motivos de la presente ceremonia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho afecto al señor arquitecto Benjamín Fournier Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, y en esta oportunidad representante personal del doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México y presidente honorario de esta benemérita sociedad. Bienvenido, señor arquitecto. Saludo con mucho afecto a los compañeros miembros de los consejos consultivos de vocales, a los miembros de la Junta Directiva aquí presentes y a los señores delegados de Atlacomulco y Ecatepec, que incorporan a 38 municipios del Estado de México. Jóvenes que el día de hoy nos acompañan con su presencia, compañeros consocios de esta benemérita sociedad, señoras y señores. El día de hoy proseguimos los trabajos que se iniciaron el 18 de abril de 1833 bajo la conducción de uno de los presidentes más patriotas que ha tenido este país, como lo fue don Valentín Gómez Farías, padre del liberalismo mexicano y constructor de las primeras bases de la nación mexicana. El doctor Gómez Farías fue un médico prominente de su tiempo. Fue un investigador científico de la anatomía humana, pero también fue un estudioso del México que se lanzó a la lucha por la independencia nacional en 1810 y que se consumaría en 1821 con una pléyade de mexicanos que sin ambages entregaron todo lo que tenían, incluso la vida. Por eso los mexicanos no debemos olvidar jamás a quienes dieron todo por obtener la libertad, la independencia y la soberanía de los mexicanos. Pero no solo se requieren leyes que nos den libertad, sino que son necesarias las instituciones, que son los instrumentos de acción del Estado y de la ley. Y esta sociedad nació para investigar de dónde venía México, qué es lo que tiene, qué es lo que tenía en 1833, cuáles eran sus recursos económicos, cuál era su trayectoria histórica
y fundamentalmente quiénes eran los mexicanos. Porque sabemos que durante 300 años de opresión fue exclusivamente el interés de los españoles quien preponderó en la nación mexicana. Por eso tanto le debemos a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, a Vicente Guerrero y a todos los insurgentes que lucharon por esta independencia. Pero no solamente se requiere independencia, se requiere hacer justicia a todos los mexicanos, consolidar la libertad en todas sus expresiones. Y así fue como esta sociedad se propuso elaborar los programas necesarios para que México pudiera desarrollarse en todos los aspectos de su existencia vital. Necesitamos planear la economía, necesitamos planear nuestra sistemática jurídica, necesitamos planear nuestro desarrollo político y sobre todo fortalecer la identidad de los mexicanos. Es lo que ha hecho esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística durante 182 años de existencia. ¿Por qué se llama ilustre la sociedad? Porque a esta sociedad han pertenecido y han trabajado los más destacados intelectuales mexicanos, científicos, pensadores, maestros, ensayistas, artistas y sobre todo humanistas, que son los que piensan en el beneficio de los seres humanos y de la sociedad, los que la han integrado. Si viera yo una relación de los seres que han participado en esta sociedad, parece que estuviera haciendo una relación de calles, porque muchos de ellos llevan los nombres de las calles de México. Entre los más distinguidos, por supuesto, es don Benito Juárez García, el más brillante de los presidentes de México, el más nacionalista y el segundo libertador. No hay que olvidar que don Benito Juárez fue el segundo libertador de México. Y por eso lo tenemos ahí siempre presente como ejemplo perenne de lo que debe ser un mexicano al servicio de la nación. Mexicanos como Isidro Fabel Alfaro, que hubiera creado doctrinas internacionales de convivencia humana, del respeto a la libertad de los pueblos, del respeto a la fraternidad entre las naciones, de la cooperación entre las mismas y la igualdad de los pueblos. Esa es la tesis de don Isidro Fabela, uno de los grandes humanistas de esta sociedad. Pero tal vez el más grande de los pensadores y humanistas que han participado muy directamente en esta sociedad es el intelectual, maestro, historiador, ensayista y excelente orador, como lo fue don Adolfo López Mateos, quien fuera alumno del Instituto Científico y Literario de Toluca, después su bibliotecario, posteriormente rector de ese instituto, ahora convertido en Universidad Autónoma del Estado de México, de cuyo espíritu gozará siempre la presencia esta universidad de don Adolfo López Mateos, que no descansó hasta que esta universidad gozara ya de instalaciones como la ciudad universitaria y una serie de avances que la hacen ser una de las mejores universidades del país, gracias a este humanista don Adolfo López Mateos, que siendo presidente de la República, y lo hemos analizado aquí en forma muy pormenorizada, cumplió como presidente en todos los órdenes de la administración, en forma excelente y brillante,
que lo hacen el más grande de los presidentes de México, por lo menos del siglo XX, y cuya herencia en su gobierno la seguimos disfrutando los mexicanos. Son muchas las instituciones que creo en el ámbito social, económico, cultural, educativo, que rigen y han establecido el paso progresista y ascendente de México. Necesitamos muchos López Mateos y por eso creemos que el presidente Enrique Peña Nieto, otro mexiquense distinguido que llega a la presidencia de la República, no solo está realizando un gobierno de reformas que son muy necesarias para el país, sino que está estableciendo las bases para que en lo futuro podamos disfrutar de un país donde provenga, en donde se establezca y se fortalezca la gobernabilidad, el desarrollo, el crecimiento y sobre todo la justicia social entre todos los mexicanos. Por eso a nuestro compañero Enrique Peña Nieto, porque es socio numerario, aquí ingresó como otro ciudadano más a presentar su trabajo sobre el sistema parlamentario de México y lo hizo con la humildad que distingue a los bien nacidos y que se convierten en pensadores, en creadores de ideas, en fundamentadores de programas. Por eso tenemos la esperanza de que el presidente Peña Nieto siga los pasos y logre los objetivos de Adolfo López Mateos, dos distinguidísimos mexiquenses que llegaron a la presidencia de la República con brillantez y con el orgullo de todos los que somos sus paisanos y compatriotas. Esos son los objetivos de esta sociedad, que también se le ha denominado benemérita por los servicios que ha dado a la nación. Más de 11,000 trabajos de investigación que dan cuenta del estado de todos los municipios, de los estados y de la nación general en todos los aspectos de su vivencia fundamental. Ahí, en la suma académica de esta sociedad que está en la Ciudad de México, pero que aquí tenemos muchas reproducciones de esos trabajos, nos enseñamos a querer a México, porque hay que conocerlo. Hay que conocerlo en su patrimonio material y económico, y hay que conocerlo en su potencial intelectual, espiritual y nacionalista, porque México, sin lugar a dudas, es uno de los grandes países del mundo en todos los órdenes de su existencia. Por lo menos figuramos en el lugar número 20 en potencial económico, político, social y cultural. México es una potencia en materia de cultural, porque cuando llegamos a Europa nos preguntan qué es México, ese bellísimo país del cual tienen las mejores encomiendas, pero también conocen a Zapata, el gran revolucionario mexicano, a Francisco Villa, que quería transformar al país y alejarlo de las injusticias y de las desigualdades. México ha sido la tierra de grandes hombres que han entregado beneficios a la humanidad y que han pertenecido a esta sociedad. Alfonso García Robles es otro premio Nobel de la Paz que le otorgaron a un mexicano. En fin, México tiene de qué enorgullecerse, pero tenemos la obligación de que los jóvenes reciban a un país fuerte, sólido, en sus instituciones, en sus principios y en sus valores. Por eso requerimos luchar permanentemente por el crecimiento, por el desarrollo y por el avance de la nación mexicana. No todas son malas cuentas, porque siempre los países arrostran multiplicidad de problemas y a veces solemos ver lo grave de los problemas que el avance de las satisfacciones, porque son más los hombres buenos en México que los hombres malos.
Frente a la corrupción hay un espíritu de reconocimiento a sus mejores seres. Esta sociedad premia a los más distinguidos intelectuales, pensadores y trabajadores por México. En otro lugar se les sanciona, se les castiga y se les condena. Pero a la luz de la realidad, México es portador de una gran cultura, de avances extraordinarios en materia de educación. Hay que pensar que en 1910 el 90% de los mexicanos eran analfabetos. Y ahora tenemos ese 10% de analfabetos, pero hemos avanzado mucho en estos 100 años de revolución, en donde México definitivamente es otro. Tenemos que verle el rostro positivo a México. No lo veamos a través de las organizaciones delincuenciales o de los vicios o de la corrupción que lamentablemente arrastramos, pero que ya le estamos haciendo frente con instituciones y con disposiciones legales. A los problemas los enfrentamos los mexicanos, en lo individual y en lo colectivo. Por eso estamos muy a gusto y nos sentimos complacidos de subrayar la presencia de la juventud positiva, que ya desde sus primeros años está entregando las mieses y la cosecha de su esfuerzo perseverante en diversas actividades del hacer humano. Ya hay jóvenes investigadores que son orgullo del país. A veces no lo decimos, pero más de 20 mexicanos jóvenes brillan a nivel internacional en sus investigaciones sobre tecnología y sobre humanismo. En deporte tenemos muchas satisfacciones. En el arte, en la ciencia, en la educación, la juventud se está preparando. Y por eso las generaciones que vamos adelante estamos preocupados porque toda la juventud se prepare, se eduque, se fortalezca en los principios de la nación mexicana, en los valores más altos, en el reto que tenemos frente al destino. Y sin lugar a dudas que la juventud es presente, pero fundamentalmente es el futuro de México. Un día ustedes tomarán los destinos del país en todos los órdenes de su actividad y estaremos complacidos de que a la juventud hay que siempre tenerle reservada la mejor de las idealidades. A la juventud hay que entenderla, comprenderla, conducirla y sobre todo entregarle los mejores ejemplos. Por eso este día la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que representa espiritualmente a las instituciones del Estado de México y del país, reconoce a sus jóvenes destacados, a sus jóvenes brillantes y responsables, que saben que el futuro es de lucha, es de construcción, es de progreso, es de justicia y es de avance y de igualdad. Por eso enaltecemos el trabajo de las jóvenes mujeres y de los hombres, varones, caballeros que ya están mostrando el ejemplo y son ejemplo a nivel Estado y país. Y por eso estamos satisfechos y por eso el día de hoy les concedemos el pergamino a Adolfo López Mateos, el más grande de los presidentes de México, y Leona Vicario, la mujer más grande de las mujeres de México, que en el siglo XIX le denominaron la madre heroína de México, porque ella entregó su intelecto, era una intelectual a los 20 años, había estudiado a los grandes pensadores del mundo para hacer factible la independencia y la libertad de México. Como mujer rica, entregó todos sus caudales y todos sus bienes para beneficio de la independencia nacional. Fue guerrillera directa en las batallas del sur de México. Fue madre que, recordando a ciertos pasajes bíblicos, alumbró a su hija en una cueva cerca de Tejupilco, por la lucha por la independencia.
fue enfermera, fue asistente de José María Morelos y Pavón, fue consejera de Vicente Guerrero y fue esposa muy tierna y entregada al ahora eminente mexicano como fue Andrés Quintana Roo. Leona Vicario, super ejemplo de las mujeres más altas de México, y por eso el día de hoy le rendimos homenaje con la entrega de este pergamino al mérito de la mujer mexicana, Leona Vicario Fernández. Gracias por su presencia y felicidades a la juventud estudiosa. Gracias.